El corazón es el órgano más importante del aparato circulatorio. Tiene forma de pirámide triangular, apreciable, de coloración rojiza, de consistencia densa, con un peso de 250 a 300 gramos. Su ubicación. El corazón se encuentra oblicuamente en el mediastino medio, entre las dos regiones pleuropulmonares. Su eje longitudinal va desde la porción craneal y dorsal del cuerpo hacia la porción caudal y ventral. Su configuración externa. El corazón consta de tres caras: una cara externo-costal o anterior, una cara diafragmática o inferior, una cara pulmonar o izquierda. Tres bordes: un borde izquierdo y dos bordes derechos. Consta de una base y de un vértice. Su cara anterior o externo-costal. Se orienta anteriormente a la derecha y un poco superiormente. El segmento ventricular presenta dos zonas, una posterior o arterial y otra anterior. La zona posterior o arterial está totalmente ocupada por los orificios de los dos grandes troncos arteriales que están situados anterior a él. La zona arterial se dispone por un plano oblicuo. Zona anterior. Considerada todo el segmento ventricular, es ligeramente convexa, dividida en dos partes por el surco interventricular anterior, así el lado izquierdo pequeño y el lado derecho más grande. Su segmento atrial presenta superiormente a la zona arterial del segmento ventricular. En el fondo del canal es representada por el tabique que divide los dos atrios. La orejuela derecha, forma de pirámide triangular, se enrolla sobre la pared lateral derecha de la aorta y su vértice libre se extiende hasta el surco aórtico pulmonar. Orejuela izquierda, más larga y menos ancha que la derecha. En su extremo anterior pertenece al segmento auricular de la cara anterior de él. Llega hasta la cara lateral izquierda del orificio del tronco pulmonar. Cara inferior o cara diafragmática. Es ligeramente convexa y se encuentra inclinada hacia abajo y adelante. Su segmento atrial está dividido por la parte posterior del surco coronario. Segmento ventricular está dividido por el surco interventricular posterior. La cara pulmonar o izquierda es convexa de superior a inferior. En el segmento atrial se observa a la orejuela izquierda, que está contorneada en forma de S y se enrolla sobre la cara lateral izquierda del tronco pulmonar. Bordes. El borde derecho se encuentra entre la cara anterior y la inferior. Es agudo. Los dos bordes izquierdos son redondeados, separan la cara pulmonar izquierda de las caras anterior e inferior. El vértice, también llamado ápex o punta, dividido por un pequeño surco interatrial posterior en dos partes. La derecha es pequeña y corresponde al ventrículo derecho y viceversa. Su base está únicamente constituido por los atrios, los mismos que se dividen por un surco que se dibuja sinuosos, ancho y poco profundo, que se continúa con la cara diafragmática. En los atrios se encuentran las venas pulmonares, las cuales se encuentran separadas por un espacio que se corresponde con el seno oblicuo del pericardio. En cuanto a las relaciones del corazón, es necesario mencionar que este órgano se encuentra recubierto por su mesotelio o por su membrana mesotelial, que es el pericardio. Todas las relaciones que el corazón va a tener con los demás órganos torácicos van a ser gracias a las uniones que tiene el pericardio con estos. En cuanto a su cara anterior, va a estar en relación directa con el timo o con los vestigios del timo, dependiendo de la edad del sujeto. Va a estar en relación con los pulmones y con las pleuras en sus bordes más mediales y anteriores. Va a estar en relación con los vasos torácicos internos, con el músculo transversal del tórax y con el plastrón externo costal. En la cara inferior, como ya se puede observar, el corazón reposa sobre el diafragma, y aquí va a tener relación con el foliolo anterior del centro tendinoso. En cuanto a la cara pulmonar izquierda, se va a corresponder con la pleura y la impresión cardíaca del pulmón izquierdo. Además, va a estar cruzado por el nervio frénico y por los vasos pericardiofrénicos del lado izquierdo. La base, en cambio, va a estar dividida en dos partes por medio del surco interatrial. Va a ser el segmento izquierdo y el segmento derecho. El segmento izquierdo va a ser constituido por el atrio izquierdo, que corresponde con los órganos de mediastino posterior, principalmente el esófago, y esta relación se va a dar gracias al seno oblicuo del pericardio. En cambio, el segmento derecho va a estar formado por el atrio derecho,
y va a estar en relación con la pleura y con el pulmón derecho, y además va a estar en relación con el nervio frénico y con los vasos pericardiofrénicos derechos. En cuanto a la configuración interna del corazón, cabe mencionar que este órgano se encuentra dividido tanto funcional como anatómicamente en dos porciones, que son el corazón derecho y el corazón izquierdo. Cada una de estas partes va a estar constituida por una aurícula o un atrio y por un ventrículo. Es necesario mencionar también que ambos ventrículos, tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo, se encuentran divididos por un tabique, que es el tabique interventricular, y en su defecto, ambos atrios también van a estar separados por un tabique interatrial. En la configuración interna del septo interventricular o tabique interventricular, como ya conocemos, este tabique va a estar encargado de separar ambos ventrículos y se va a extender desde la cara anterior hasta la cara inferior del corazón. Va a tener una forma triangular donde su base se corresponde con los atrios, y aquí va a tener continuidad con el septo interatrial. Su vértice, en cambio, se corresponde al vértice del corazón. En su cara derecha vamos a poder observar el orificio atrioventricular derecho y el orificio del tronco pulmonar. En cambio, en su cara izquierda también podemos observar el orificio atrioventricular izquierdo y el orificio de la aorta. El tabique interventricular va a constar de dos partes, que son la porción membranosa o la parte membranosa y la porción muscular. En cuanto a la porción membranosa, tenemos que esta va a estar situada en la base del septo interventricular, frente a la parte posterolateral derecha del orificio de la aorta. En esta zona su espesor no supera los 2 milímetros y su longitud y la altura son de 7 a 8 milímetros. En cambio, en la porción muscular, la que comprende casi todo el septo, se extiende, disminuyendo un poco de espesor desde la base hacia el vértice, y su espesor promedio tenemos que va a ser alrededor de 1 centímetro. En la configuración interna del septo interatrial o del tabique interatrial, tenemos que esta membrana va a separar los dos atrios. Una de sus caras se va a orientar hacia la derecha anterior y un poco superiormente, mientras que la otra, la cara izquierda, se va a orientar posterior y un poco inferiormente. En la región posterior-inferior de su cara derecha vamos a observar una pequeña depresión que corresponde a la fosa oval de origen embrionario. Esta de aquí va a estar limitada por el limbo de la fosa oval, que tiene una forma arqueada, cóncava posterior y sobre todo inferiormente. La fosa oval se prolonga superior y anteriormente y hacia la izquierda del limbo, mediante un saco o una pequeña depresión que mide de 3 a 6 milímetros de profundidad. En cambio, en la cara izquierda tenemos que esta va a ser ligeramente saliente o deprimida. En su superficie vamos a encontrar la válvula del agujero oval. En la parte anterior del repliegue semilunar vamos a observar unas pequeñas depresiones que corresponden a las fositas preseptales, también desarrolladas en el periodo embrionario. Aurículas. Están situadas posteriormente a los ventrículos a cada lado del septo interauricular. Son más pequeñas que los ventrículos y sus paredes son mucho más delgadas. Son lisas en la mayor parte de su extensión y no presentan músculos papilares. Configuración interna de la aurícula derecha. Tiene la forma ovoidal, cuyo eje mayor es vertical. Se reconocen en ella 6 paredes. La pared lateral o derecha es cóncava y presenta algunas trabéculas carnosas de segundo y tercer orden, orientadas de posterior a anterior, denominadas músculos pectíneos. La pared medial está formada por el septo interauricular. La pared superior presenta posteriormente al orificio de la vena cava superior, el cual mide aproximadamente 20 milímetros de diámetro. La pared inferior está ocupada por los orificios de la vena cava inferior y del seno coronario. El orificio de la vena cava inferior es circular y mide aproximadamente 30 milímetros de diámetro. Está situada en la unión de la pared inferior y la pared posterior. En su borde anterior presenta un orificio en donde se encuentra la válvula de la vena cava inferior, o llamada también válvula de Eustaquio. El orificio del seno coronario está situado anterior y medialmente al orificio de la vena cava inferior. Su diámetro es de 12 milímetros. También presenta en su borde anterolateral una válvula denominada válvula del seno coronario o de Tevesio.
La pared anterior corresponde al orificio auriculoventricular derecho. En esta pared se halla anexa la orejuela derecha. La pared posterior es lisa. Se aprecia a igual distancia de las dos venas cavas y cerca de la pared medial el tubérculo intervenoso de Lower. En esta pared también se puede observar un saliente alargado y estrecho, la cresta terminal, que se extiende desde el borde derecho del orificio de la vena cava superior hasta el borde derecho del orificio de la vena cava inferior. Configuración interna de la aurícula izquierda. Su forma es irregularmente redondeada y en ella se describen 6 paredes. La pared lateral es lisa de posterior a anterior hasta la orejuela izquierda. Su pared medial está constituida por el septo interauricular. Las paredes superior e inferior son estrechas y lisas. La pared posterior presenta 4 orificios que corresponden a las venas pulmonares, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. La pared anterior ocupada por el orificio auriculoventricular izquierdo y por el de la orejuela. Son cavidades piramidales situadas anteriormente a los atrios y a ambos lados del tabique interventricular. El vértice de los ventrículos corresponde al vértice del corazón. La base de cada uno está ocupada por 2 orificios circulares. Orificio atrioventricular. Orificios que comunican a los ventrículos con sus respectivas aurículas. Cada orificio está provisto de las válvulas auriculoventriculares, la válvula tricúspide en el lado derecho y la mitral en el izquierdo. Orificios arteriales. Son orificios que ponen en comunicación a los ventrículos con sus correspondientes arterias. Al ventrículo derecho con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. Cada orificio está provisto de 3 válvulas semilunares. Cada válvula semilunar presenta en su borde libre un abultamiento, que es el nódulo de la valva semilunar, llamada también de Arancio en la válvula aórtica y de Morgagni en la válvula del tronco pulmonar. Configuración interna del ventrículo derecho. Tiene forma de pirámide triangular, tiene 3 paredes, un vértice y una base. Paredes. Pared anterior. Ligeramente cóncava, corresponde a la cara anterior del corazón. Pared inferior. También cóncava, corresponde a la cara inferior del corazón. Pared medial. Marcadamente convexa y está formada por el tabique interventricular. En las 3 paredes del ventrículo se hallan implantadas las trabéculas carnosas de primero, segundo y tercer orden. Entre las trabéculas de segundo orden existe una trabécula septomarginal o cintilla arciforme, la cual se inserta en la pared del ventrículo por su extremo inferior. Se une por su extremo superior a la pared medial del ventrículo inferior y anteriormente al cono arterial. El vértice. El vértice del ventrículo derecho está tabicado por numerosas trabéculas carnosas de segundo y tercer orden, que se unen entre sí y dan a esta parte de la cavidad un aspecto cavernoso. La base está ocupada por un orificio atrioventricular derecho y válvula tricúspide, que ocupa la parte inferior de la base del ventrículo. La válvula tricúspide está dividida en 3 valvas principales. Cada una de ellas corresponde a una de las paredes del ventrículo. Se divide en posterior, anterior y septal. Se observan 2 valvas accesorias, recortadas por escotaduras secundarias. Los músculos papilares del ventrículo derecho anexos a la válvula atrioventricular derecha nacen de la pared ventricular derecha y se continúa con las cuerdas tendinosas, las mismas que se conectan con una parte en específico de la válvula tricúspide. Orificio del tronco pulmonar, situado en el extremo superior del cono arterial. Es circular. El tronco pulmonar está provisto de 3 valvas semilunares, una anterior y 2 posteriores, derecha e izquierda. Conformación interna del ventrículo izquierdo. Tiene forma de cono ligeramente aplanado transversalmente. Tiene 2 paredes, un vértice y una base. Paredes y bordes.
presenta dos paredes cóncavas, una izquierda o lateral y una derecha o medial. Su espesor es de 1 centímetro por término medio. Pared izquierda. Está recorrida por numerosas trabéculas carnosas menos abundantes posteriormente, enfrente de la cúspide posterior de la válvula aurículo-ventricular. De esta pared nacen los músculos papilares de la válvula aurículo-ventricular izquierda. Pared derecha, constituida por el septo aurículo-ventricular. Es areolar en su mitad o tercio anterior y lisa posteriormente, cerca del orificio de la aorta. El vértice es redondeado y su superficie está recubierta por una red de trabéculas carnosas de segundo y tercer orden. La base está compuesta por orificio aurículo-ventricular izquierdo y válvula aurículo-ventricular izquierda. El orificio está situado en la parte inferior de la base ventricular, a la izquierda del orificio aurículo-ventricular derecho. Se halla en un plano orientado posteriormente a la derecha y un poco superior. El orificio mide aproximadamente 110 milímetros en el hombre y 90 milímetros en la mujer. El orificio aurículo-ventricular izquierdo está provisto de un aparato valvular denominado válvula aurículo-ventricular izquierda o válvula mitral o válvula bicúspide. Esta válvula posee dos válvulas cuadriláteras, una posterior izquierdo lateral y una anterior derecho medial. Son más grandes y gruesas que las valvas de la válvula tricúspide. La valva anterior es un poco mayor que la posterior. Músculos papilares anexos a la válvula mitral. Las dos valvas de la válvula mitral reciben las cuerdas tendinosas de dos músculos papilares, uno anterior y otro posterior, las cuales son más fuertes y numerosas que las de la tricúspide. El músculo papilar anterior nace del borde anterior del ventrículo izquierdo. Es irregularmente cónico o cilindro cónico. Músculo papilar posterior. Se desprende del borde póstero inferior del ventrículo y de la parte vecina de la pared lateral, más cerca del vértice del ventrículo que el músculo papilar anterior. Orificio de la aorta. Está situado anteriormente y a la derecha del orificio aurículo-ventricular izquierdo, posterior al orificio del tronco pulmonar. Es circular y mide de 65 a 70 milímetros de circunferencia por término medio. Su aparato valvular comprende tres valvas semilunares, más resistentes que las valvas semilunares del orificio del tronco pulmonar. Y su situación es inversa a la de estas. Una de las valvas del orificio aórtico es posterior y las otras dos son anteriores, una derecha y otra izquierda. El nódulo de su borde libre se denomina nódulo de la valva semilunar o de Arango.